Hay noches en la interoceánica sur que te hacen sentir como si el mundo entero te estuviera midiendo. Y esa noche yo andaba sola con mi Volvo por esos cerros entre Arequipa y Madre de Dios, cuando me di cuenta que no era la única en el camino. Eran como las 11 de la noche, y el aire frío de la sierra me calaba hasta los huesos, mientras el rugido del motor de mi buscador dorado era lo único que rompía ese silencio denso que te pone los pelos de punta. Si alguna vez te tocó manejar de noche por carreteras solitarias donde sientes que algo no está bien, quédate conmigo y cuéntame abajo desde qué parte del Perú o del mundo me estás escuchando. Yo soy Rosalía Mendoza, pero en toda la ruta me conocen como la Gacela de Cajamarca. Tengo 42 años y llevo 18 años agarrando el timón, desde que me quedé sola con mis 2 hijos, y tuve que demostrarles a todos que una mujer también puede dominar estas bestias de acero. Esa noche llevaba carga de quinoa orgánica rumbo a Puerto Maldonado, y el olor a diésel mezclado con el aire helado de la montaña me tenía alerta. El radio crepitaba de vez en cuando con voces lejanas de otros compañeros, pero la señal se perdía entre los cerros. Fue cuando llegué a ese tramo oscuro cerca de Ocongate que vi las luces. 3 camionetas bloqueando parcialmente la vía, y varios hombres parados ahí como si fueran dueños del asfalto. Me miraron acercarse con esa sonrisa que te hiela la sangre, esa mirada que dice: «Aquí tienes que parar, muñequita, porque nosotros mandamos». Uno de ellos hasta se acercó haciendo señas con la mano, seguro pensando que yo iba a bajar la velocidad y entregarles todo sin chistar. Pero lo que no sabían esos desgraciados es que cuando una mujer decide no rendirse, es cuando el miedo se convierte en pura rabia. Hermano, ahí estaba yo, con las manos aferradas al volante del buscador dorado, viendo cómo esos malditos me esperaban como arañas en su telaraña. El rugido del motor se había vuelto mi única compañía en ese momento, y el olor a diésel quemado se mezclaba con el aire helado que me entraba por la ventanilla entreabierta. Sentía como el frío me calaba los huesos, pero por dentro me hervía la sangre de pura indignación. Uno de ellos, el más grandote, se acercó caminando despacio, con esa sonrisa burlona que ya me tenía harta. Me hizo señas para que me detuviera, como si yo fuera una principiante que no sabía lo que significaba esa situación. El corazón me latía tan fuerte que hasta podía escucharlo por encima del traqueteo de las cadenas en la cama del camión. Las luces de sus camionetas me encandilaban, pero alcancé a ver que llevaban palos en las manos. En ese momento pensé en mis 2 hijos allá en casa, esperando que su mamá regresara con el dinero del flete para pagar la renta. Pensé en todos esos años luchando para demostrar que una mujer también puede con este trabajo tan duro. El olor a quinoa orgánica que llevaba de carga me recordó a todos los productores que confiaron en mí para llevar su mercancía sana y salva a Puerto Maldonado neta. Compa, hay momentos en la vida cuando tienes que decidir si vas a ser víctima o si vas a pelear. El volante se sentía pegajoso entre mis manos sudorosas. A pesar del frío que hacía, podía sentir cómo la tensión se me acumulaba en los hombros y la nuca, pero también sentía esa fuerza que viene de muy adentro, de todos esos años de madrugar y desvelarse para salir adelante. El tipo ya estaba a unos metros de mi cabina cuando pisé el acelerador a fondo. El silbido del turbo al acelerar fue como un grito de guerra. Les voy a decir algo que aprendí en 18 años de carretera. A veces la mejor defensa es no detenerse. El buscador dorado respondió como la bestia fiel que es, y en ese instante supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Porque cuando decides no rendirte, ya no hay vuelta atrás. El corazón se me aceleró cuando vi que las luces de otro Volvo aparecían por el retrovisor. El rugido familiar de ese motor me dio una esperanza que no había sentido en toda la noche, compa. Ese camionero venía despacio, como evaluando la situación, y yo sabía que había visto lo mismo que yo. Esos desgraciados bloqueando el paso como si fueran dueños de la carretera. Uno de los tipos que andaba cerca de las camionetas se volteó hacia las luces que se acercaban, y por un momento bajó esa sonrisa de depredador que traía. El aire frío de la sierra me cortaba la cara, pero sentí como si pudiera respirar mejor. El olor a diésel del otro camión se mezclaba con el de mi buscador dorado, creando esa fragancia que significa compañía en estos caminos solitarios. El Volvo se detuvo a unos metros, y vi que el conductor bajaba lentamente. Era un hombre mayor, de esos que uno reconoce tienen años en la ruta por la forma en que camina, con esa seguridad que da a conocer cada kilómetro de estas carreteras. Se acercó sin prisa, con las manos visibles, y me habló con esa voz ronca que el frío y los años le habían dado. Me dijo que él también venía de Arequipa,
que conocía bien este tramo y que había visto movimientos raros por el radio. Sus palabras me tranquilizaron, hermano, porque uno reconoce cuando alguien habla en serio. El viento helado de la montaña movía su chamarra, pero él se mantuvo firme ahí, como un cerro más en el paisaje. Los tipos de las camionetas se pusieron nerviosos, neta. Ya no éramos solo yo contra ellos, ahora había testigos. El compañero me contó que había visto situaciones similares en la ruta hacia Madre de Dios, que estos desgraciados aprovechaban la soledad de la carretera para intimidar a los que andamos trabajando honestamente. Entre el ruido de nuestros motores al ralentí y el silbido del viento entre los cerros, empezamos a planear qué hacer. Él me dijo que tenía experiencia con estas situaciones, que lo importante era no mostrar miedo pero tampoco provocar. El olor a aceite quemado de su camión me recordó a mi papá, que también fue camionero, y sentí esa fuerza que viene de saber que no estás solo en el mundo. La tensión se podía cortar con machete, pero ahora teníamos una oportunidad. 2 camiones, 2 conductores experimentados, y la ventaja de que estos rateros ya no tenían el control total de la situación. El compañero me miró y me dijo algo que me dio valor para lo que venía después. El compañero me miró fijo a través del espejo retrovisor y me dijo que no era coincidencia que esos desgraciados anduvieran por esta zona. Mientras el ronroneo del motor de mi buscador dorado se mezclaba con el silbido constante del viento entre los cerros, me explicó que llevaba varios días escuchando por el radio sobre camionetas sospechosas rondando este mismo tramo. El olor a diésel quemado se hacía más fuerte con cada cambio de marcha, y el frío que se colaba por las ventanillas me recordaba lo vulnerable que estaba ahí arriba en la sierra. Me contó que él andaba transportando maquinaria pesada desde Lima, y que cuando vio las luces de mi camión siendo perseguido, supo inmediatamente lo que estaba pasando. Su voz se escuchaba ronca por el cansancio, pero firme cuando me dijo que una mujer sola en la carretera siempre iba a ser blanco fácil para esta clase de ratas. El crujido de la grava bajo las llantas me tranquilizaba un poco, me hacía sentir que al menos seguíamos avanzando, alejándonos de esa pesadilla. Le platiqué sobre mis hijos, sobre cómo me quedé sola con ellos cuando apenas tenían 8 y 10 años. Le conté que al principio todos me decían que una mujer no podía con este trabajo, que mejor buscara algo en una oficina o en una tienda, pero yo sabía que detrás del volante podía ganar lo suficiente para sacarlos adelante. El vapor de mi aliento se pegaba al parabrisas, mientras le explicaba que cada viaje era una apuesta, pero que después de tantos años ya conocía los riesgos. Él asintió y me compartió que también había tenido que luchar solo, que perdió a su esposa hace años y que desde entonces la carretera se había vuelto su única compañía. El zumbido del alternador marcaba un ritmo constante, mientras me decía que por eso no podía dejarme sola cuando vio lo que estaba pasando. Sus palabras me dieron una tranquilidad que no había sentido en horas. Pero justo cuando empezaba a respirar más tranquila, su walkie-talkie comenzó a crepitar con estática. Una voz entrecortada reportaba movimiento sospechoso más adelante en la carretera. El compañero frenó ligeramente y en el espejo lateral pude ver luces que se acercaban rápidamente por detrás. El corazón se me aceleró cuando me di cuenta de que los hombres de las camionetas no se habían rendido. El corazón se me estaba acelerando mientras veía cómo esos tipos se acercaban más a mi cabina. Neta que el ambiente cambió de un momento a otro. El frío de la sierra ya no era nada comparado con la sensación helada que me subía por la espalda cuando vi la mirada de esos desgraciados. El diésel del motor se mezclaba con el olor metálico del miedo, hermanos. Y les juro que nunca había sentido tanto peso en el estómago como esa noche. Mi compañero, el que me había estado acompañando en convoy, se bajó de su camión y se acercó a mi ventanilla. Me dijo que algo no estaba bien, que esos hombres no eran de los que solo pedían mordida o revisaban documentos. El rugido de nuestros motores al ralentí era lo único que rompía esa tensión espesa que se podía cortar con cuchillo. Compa. Las luces de una de las camionetas se movieron directamente hacia mi parabrisas, iluminándome la cara completa. Fue ahí cuando me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Uno de los tipos tenía una cuerda en la mano, y otro andaba con algo que brillaba bajo la luz de los faros. Mi compañero también lo vio y se puso pálido. Me susurró que esos cabrones no solo querían mi carga de quinoa, sino que tenían planes mucho más oscuros conmigo. La forma en que me miraban no era la de ladrones comunes, era la mirada de depredadores que habían encontrado su presa perfecta en esa carretera solitaria. El viento helado de la montaña empezó a soplar más fuerte, haciendo crujir las lonas de mi buscador dorado. El walkie-talkie crepitaba con estática, pero ya no llegaban voces de otros compañeros.
Estábamos completamente solos en ese tramo oscuro cerca de Ocongate, y esos desgraciados lo sabían perfectamente bien. Mi compañero me agarró del brazo y me dijo algo que me partió el alma, hermanos. Me explicó que había visto casos así antes, mujeres conductoras que desaparecían en carreteras solitarias y nunca las volvían a encontrar. El metal frío del volante se me pegaba a las manos sudorosas mientras procesaba la realidad de lo que estaba pasando. No era solo un asalto común, era algo mucho peor. El motor de una de las camionetas se acercó más, y pude escuchar las risas burlonas de esos tipos. El olor a caucho quemado llegó hasta mi nariz cuando frenaron cerca de mi cabina. La decisión más difícil de mi vida se estaba acercando rápido, y sabía que los próximos minutos iban a definir si regresaba con mis hijos o si me convertía en otra historia triste de la carretera. El motor de una de las camionetas se acercó aún más, y las risas burlonas de esos hombres resonaban como un eco siniestro en la noche. El olor a caucho quemado invadió el aire cuando frenaron justo al lado de mi cabina. En ese instante, la decisión más difícil de mi vida estaba a punto de tomar forma, y sabía que los minutos que venían serían los que definirían si volvería con mis hijos o si mi historia se uniría a esas tristes leyendas del camino. Ahí fue cuando le dije a mi compañero que me había estado acompañando en radio durante esas horas largas de manejo. Le platiqué toda la neta, hermano, porque cuando uno siente que tal vez sea la última oportunidad de desahogarse, las palabras salen solas como agua que se desborda. Le conté cómo empezó todo esto, cómo una mujer como yo terminó manejando por estas carreteras peligrosas en plena madrugada. Cuando mi esposo se murió hace 18 años, mis hijos apenas eran unos escuincles que necesitaban de todo. El aire frío de esa noche me recordaba esas primeras salidas, cuando el miedo me agarraba por dentro, pero tenía que seguir adelante porque no había de otra. El sonido lejano de herramientas golpeando metal venía de donde estaban esos malvivientes, como si estuvieran preparando algo. Pero yo seguía hablando, porque necesitaba que alguien supiera quién era Rosalía Mendoza, antes de que pasara lo que tenía que pasar. Le platiqué sobre esas noches eternas cuando mis hijos se quedaban despiertos esperándome, preguntándose si su mamá iba a regresar. Sobre todas las veces que otros camioneros me miraban raro en las gasolineras, como diciendo que una vieja no tenía nada que hacer al volante de un buscador dorado. El olor a diésel mezclado con ese aire helado me traía recuerdos de tantas madrugadas solitarias, cuando lo único que me acompañaba era el zumbido del motor y la esperanza de llegar a casa. Mi compañero se quedó callado del otro lado del radio. Solo se escuchaba la estática entrecortada. Yo sentía como el volante se me pegaba a las manos sudorosas, y el asiento frío de la cabina me recordaba todas esas veces que tuve que ser fuerte, cuando por dentro me estaba muriendo de miedo. Esos desgraciados seguían ahí afuera, riéndose y planeando quién sabe qué. Pero al menos ya alguien sabía mi historia completa. Sabía por qué una mujer de Cajamarca terminó enfrentándose a la oscuridad de la interoceánica sur con pura fuerza de voluntad. La historia que acababa de contar dejó a mi compadre del radio pensando en silencio, y yo sabía que ahora entendía exactamente con qué clase de mujer estaba hablando. La verdad que acabé de contar se quedó suspendida en el aire como el humo del escape en una mañana fría, hermano. Podía escuchar mi propia respiración acelerada, mezclándose con el ronroneo constante del buscador dorado, y ese sonido familiar del motor me ayudó a centrarme un poco. El olor a diésel quemado se intensificó cuando pisé el acelerador con más fuerza, como si el camión también sintiera la tensión que me recorría desde la nuca hasta las manos aferradas al volante. Mi compañero del radio se quedó callado unos segundos, y yo sabía que estaba procesando lo que le había contado. El aire frío que se colaba por la ventanilla entreabierta me cortaba la piel, pero necesitaba esa sensación para mantenerme alerta. Las luces amarillas de los postes reflectivos pasaban como pequeños destellos en mi visión periférica, mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora. Neta que sentía una mezcla rara en el pecho. Compa, por un lado tenía ese nudo en la garganta que te da cuando revives momentos feos, pero por otro lado, algo dentro de mí se estaba encendiendo como las brasas de una fogata que creías apagada. El traqueteo de las cadenas en la caja del camión marcaba un ritmo que parecía decirme que esta batalla era mía, que nadie más podía pelearla por mí. Le eché un vistazo al retrovisor y vi mis propios ojos reflejados en el cristal empañado. Ahí estaba la gacela de Cajamarca, no la víctima que esos desgraciados pensaron que era. El volante tibio bajo mis palmas
Me recordaba todos los kilómetros que había recorrido para llegar hasta este punto, todas las noches solitarias en la Interoceánica Sur, donde había demostrado de qué estaba hecha. Mi compañero finalmente habló por el radio. Su voz sonaba preocupada, pero también con ese respeto que uno siente cuando sabe que está hablando con alguien que tiene agallas de verdad. Me dijo que entendía por qué me había tocado pasar por eso, y que cualquier decisión que tomara, él la respetaría. El rugido del motor se intensificó cuando cambié de marcha, y en ese momento algo hizo clic dentro de mí. Ya no había vuelta atrás, hermano. Era hora de decidir si iba a dejar que el miedo me ganara, o si iban a hacer lo que tenía que hacer. El silbido del turbo se intensificó cuando pisé a fondo el acelerador, y el olor a diésel quemado llenó la cabina mientras las revoluciones del motor subían como rugido de bestia enfurecida. Los faros de mi buscador dorado cortaron la oscuridad de esa carretera maldita, iluminando las caras sorprendidas de esos desgraciados que esperaban verme frenar como cordero asustado. Las manos me temblaron apenas un segundo en el volante, pero ya había tomado mi decisión. El frío de la sierra me calaba los huesos, pero algo caliente me quemaba por dentro, algo que llevaba años guardado desde que tuve que demostrarle al mundo entero que una mujer también puede dominar estos caminos. La quinoa orgánica se movía pesada en la caja del camión, y sentí cómo el buscador dorado respondía con fuerza a cada cambio de marcha. Uno de esos tipos levantó los brazos haciendo señas más desesperadas, seguramente pensando que yo iba a detenerme y suplicar piedad, pero lo que vieron en mis ojos a través del parabrisas no fue miedo, sino la misma determinación que me había sacado adelante con mis 2 hijos durante todos estos años de carretera. El asfalto húmedo crujía bajo las llantas mientras aceleraba más, y el vapor del escape se perdía en el aire helado de la noche. El radio crepitó con estática, como si otros compañeros de ruta estuvieran tratando de comunicarse, pero yo ya no necesitaba consejos de nadie. El metal del volante se sentía tibio bajo mis manos sudorosas, y el zumbido del alternador se mezcló con el martilleo de mi corazón que latía como tambor de guerra. Los hombres empezaron a moverse nerviosamente entre sus camionetas, y vi cómo sus sonrisas confiadas se transformaron en expresiones de alarma. El parabrisas se empañó levemente por mi respiración agitada, y tuve que limpiarlo con el dorso de la mano para mantener la visión clara. La línea amarilla de la carretera se extendía adelante como promesa de libertad. Neta, compa. En ese momento entendí algo que tal vez todos deberíamos aprender en esta vida. Hay veces que correr no es de cobardes, sino de inteligentes. Y hay veces que acelerar hacia adelante es la única forma de dejar atrás lo que te quiere destruir. El rugido del motor se volvió ensordecedor mientras me preparaba para lo que vendría. Con el corazón bombeando gasolina pura, pisé el acelerador hasta el fondo, y mi buscador dorado rugió como bestia herida. El turbo silbó con fuerza mientras las llantas traseras rasparon el asfalto, levantando chispas que se veían por el espejo. Esos desgraciados no se esperaban que una mujer les fuera a pasar por encima de sus planes. Las vibraciones del motor me subían desde los pies hasta la nuca, y el volante temblaba en mis manos sudorosas como si tuviera vida propia. Por el radio se escuchaban voces entrecortadas de otros compañeros que andaban por la zona, pero yo ya no podía parar para pedir ayuda. El olor a diésel quemado se metía por la ventanilla mientras aceleraba hacia esos tipos que me miraban con cara de no poder creer lo que veían. El primero que se puso en mí camino brincó para un lado como conejo asustado cuando vio que no iba a frenar. Su camioneta quedó a medio metro de mi defensa, y pude ver en sus ojos que ahora ellos eran los que tenían miedo. El aire frío de la sierra me pegaba en la cara, pero por dentro me hervía la sangre de pura adrenalina. Mi buscador siguió avanzando con ese rugido ensordecedor que hace cuando le das toda la potencia. Las cadenas en la caja del camión sonaban como campanas de guerra, y el peso de la quinoa orgánica me ayudaba a mantener estabilidad en la maniobra. Uno de esos tipos gritó algo que no alcancé a entender, pero su voz se perdió entre el estruendo del motor. Neta, compa. En esos segundos eternos pensé en mis 2 hijos esperándome en casa, en todos los años que llevaba demostrando que las mujeres también podemos con esta chamba. No iba a dejar que estos maleantes me quitaran lo que tanto me había costado construir. El humo del escape se veía azul en las luces de mis faros, mientras pasaba entre sus camionetas como aguja por tela. Cuando logré rebasar su bloqueo, miré por el espejo retrovisor y vi cómo corrían hacia sus vehículos. El asfalto húmedo brillaba bajo mis luces traseras rojas,
y por primera vez en toda la noche sentí que el aire helado de la montaña me sabía a libertad. Pero el motor seguía rugiendo fuerte, y yo sabía que esto apenas comenzaba. Por el radio escuchó una voz conocida preguntando si todo estaba bien por el kilómetro, donde andaba yo. Cuando el humo de los motores de esas camionetas se fue disipando en el aire frío de la madrugada, me quedé ahí sentada en mi buscador dorado, sintiendo cómo el corazón todavía me latía fuerte en el pecho. El silencio que siguió después de todo ese relajo era denso, pesado, como cuando sabes que algo importante acaba de cambiar para siempre. El olor a caucho quemado y aceite caliente se mezclaba con el aire helado de los cerros, y por primera vez en años sentí que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Las manos me temblaban, ligeramente sobre el volante mientras veía las luces traseras de esos cobardes desaparecer entre las curvas del camino. El motor de mi camión seguía rugiendo con fuerza, pero yo sabía que por dentro algo había cambiado. No era solo que hubiera enfrentado a esos desgraciados, hermano. Era que me había enfrentado a mis propios miedos, a esa voz que durante años me había susurrado que una mujer sola no tenía nada que hacer en estos caminos. Me quedé ahí parada varios minutos, sintiendo el frío que se colaba por la ventanilla entreabierta y escuchando el traqueteo familiar de las puertas del camión cuando pasaba el viento. La quinoa que llevaba en la caja se movía levemente con cada ráfaga, ese sonido seco que ya conocía de memoria. Pero ahora todo se sentía diferente, como si estuviera viendo la carretera con otros ojos. Por el radio seguían llegando voces entrecortadas de otros compañeros preguntando si todo estaba bien en mi zona. Les respondí que sí, que ya había pasado todo, pero por dentro sabía que esa noche había aprendido algo que ningún instructor de manejo me había podido enseñar. Había descubierto que cuando una mujer decide no rendirse, cuando decide plantar cara a lo que sea que se le ponga enfrente, puede ser más fuerte de lo que ella misma creía posible. El asfalto húmedo reflejaba las luces de mis faros mientras empezaba a acelerar de nuevo hacia Puerto Maldonado. Cada kilómetro que avanzaba me daba cuenta de que no solo había salvado mi carga esa noche, compa. Había salvado algo mucho más importante. La certeza de que Rosalía Mendoza, la gacela de Cajamarca, no le temía a nada ni a nadie en estos caminos. El aire fresco de la madrugada me llenaba los pulmones mientras veía cómo las primeras luces del amanecer se asomaban por entre los cerros. Compa, había sido una noche larga, pero al fin podía respirar tranquila. El rugido constante de mi buscador dorado sonaba diferente ahora, como más suave, como si hasta él supiera que ya habíamos pasado lo peor. Me estiré en el asiento y sentí ese hormigueo familiar en las piernas después de tantas horas agarrando el volante. La tensión que había cargado en los hombros toda la noche se empezaba a aflojar, y por primera vez en horas pude relajar las manos que tenía aferradas al timón. El olor a aceite quemado del motor se mezclaba con el aire limpio de la sierra, y esa combinación me recordaba por qué me enamoré de esta vida en la carretera. Mientras el sol iba pintando el cielo de colores naranjas y rosados, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Neta, hermano, a veces uno no se da cuenta de lo fuerte que es hasta que la vida te pone a prueba. Esos desgraciados pensaron que por ser mujer me iba a rajar, pero se toparon con la horma de su zapate. La gacela de Cajamarca no se deja de nadie, y menos cuando anda protegiendo su carga y su sustento. Bajé la ventanilla para que entrara más de esa brisa fresca que me ayudaba a mantenerme despierta. El traqueteo suave de las cadenas en la caja del camión me confirmaba que mi quinoa orgánica seguía ahí, segura, rumbo a Puerto Maldonado como tenía que ser. Cada kilómetro que avanzaba era una victoria. Cada curva que dejaba atrás era una confirmación de que había hecho lo correcto. Me vi en el espejo retrovisor y casi no me reconocí. Había algo diferente en mis ojos, algo que no estaba ahí antes de anoche. Era como si hubiera despertado a una parte de mí que no sabía que existía. Durante todos estos años en la ruta había enfrentado 1000 cosas, pero nunca había sentido esta fuerza tan clara, tan pura. El vapor de mi café matutino me calentaba las manos mientras reflexionaba sobre esta transformación. No era solo que hubiera salido ilesa del problema, era que había salido más entera que nunca, como si esos momentos de peligro me hubieran mostrado de qué estoy hecha realmente. La luz dorada del amanecer iluminaba la carretera adelante, y por primera vez en mucho tiempo, el horizonte no me daba miedo. Al contrario, me llenaba de una emoción extraña, como si supiera que lo que viene va a ser mejor. La lección aprendida es profunda y necesaria. La luz dorada del amanecer baña la carretera ante mí, y por primera vez en mucho tiempo, el horizonte ya no me intimida. Al contrario,
Me llena de una esperanza vibrante, como si supiera que lo que está por venir será mejor. Esa lección que me dejó la noche es profunda y poderosa. Cuando una mujer decide no rendirse, su fuerza es inquebrantable y su camino imparable. Ya han pasado varios meses desde aquella noche en la Interoceánica Sur, y cada vez que paso por ese tramo cerca de Ocongate, siento el olor a diésel mezclándose con el aire frío de la montaña y recuerdo cómo todo cambió. El rugido constante del buscador dorado me acompaña ahora con una confianza distinta, como si él también hubiera aprendido algo esa noche. El crujido de la grava bajo las ruedas ya no me pone nerviosa como antes. Les voy a contar qué pasó después, porque estas historias de carretera valen la pena compartir. Mis 2 hijos me escriben casi todos los días ahora. Resulta que la distancia, cuando tienes propósito claro, alimenta el amor en lugar de enfriarlo. Me mandan fotos de sus tareas, de lo que cocinan, y hasta videos cantando. El zumbido del celular con sus mensajes se ha vuelto la música más bonita durante mis viajes largos. Con el otro camionero que me ayudó esa noche, mantenemos contacto por el radio cada vez que nuestras rutas se cruzan. Él también salió transformado de todo aquello. A veces nos encontramos en paraderos y platicamos tomando café recién hecho, con ese vapor calentándome las manos mientras recordamos cómo a veces la vida te pone pruebas justamente cuando más las necesitas. Durante todos estos años al volante, he aprendido algo que quiero dejarles. No hay que dejarse intimidar por las circunstancias, hermanos. La carretera te enseña que siempre debemos confiar en nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido. Cuando el aire helado te cala hasta los huesos y sientes que el mundo entero te está midiendo, ahí es donde descubres de qué estás hecho realmente. Ahora, cada vez que veo a una mujer al volante de un camión en algún paradero, me acerco y le platico mi experiencia. La solidaridad entre nosotros es lo que mantiene viva esta profesión tan noble. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar en la carretera. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Suscríbete para más aventuras de la ruta y dime desde qué rincón del mundo me estás escuchando.